Buenos días, yo soy Héctor Sandoval, ilustrador, vivo en Chile, tengo más de 50 años y este es un nuevo video para hablar justamente de estos temas, de abrazar el arte después de los 50. Me he venido aquí a mi rincón favorito, donde las cosas se dan, o las condiciones se dan ideales para conversar de temas profundos. No es que en mi casa no pueda grabar, pero siento que aquí, rodeado del sonido de los pajaritos más directamente, apoyado en mi árbol favorito, y además con una tacita de café. Esta taza me la regaló mi gran amigo de la infancia, Cristian Acuña Bambam. Así que la atesoro mucho, hace muchos años. Ya debería regalarme una nueva, pero no se ha hecho presente. Bueno, en este video vamos a hablar sobre... Me hice una pequeña pauta para no irme por las ramas como siempre. Vamos a hablar de las 5 claves esenciales que a mí me ayudaron a retomar el tema del arte con bríos nuevos, con una visión distinta, ajena al dolor y la frustración que sentía yo cuando tenía 18 años, y a pesar de que vivía rodeado de artistas de mi zona y llevaba esta vida bohemia que me encantaba, de ir a las exposiciones, conversar con artistas de diferentes índoles y técnicas y nacionalidades. Una de mis mejores amigas en ese entonces, a quien hace años que no veo, Elizabeth Cárdenas, una escultora argentina, hace unas esculturas en fibra de vidrio, una mujer increíblemente creativa. Era mi mejor amiga, yo pasaba mucho tiempo en su casa era como un museo de arte moderno, no sé, estaba lleno de arte, de libros, me fascinaba estar ahí en su casa. Bueno, ella regresó a Argentina hace muchos años que no la veo, y para no irme nuevamente, como digo, del tema, que soy muy bueno para hacerlo, como les digo, reinicié mi carrera artística, un poco más confiado, no tanto en mi desempeño artístico, porque surgieron un montón de nuevas dudas, que yo pensaba que dibujaba muy bien, por ejemplo, pero llegaba a la conclusión de que no era tan bueno dibujando, sino que era más bien bueno copiando, y es muy importante conocerse a sí mismo. Pero esta nueva etapa, lo que me ha ayudado sobre todo es saber exactamente qué es lo que quiero. Entonces, vamos a guiarnos por esta pauta para tocar los 5 puntos más importantes, y así el video tampoco quede excesivamente largo, pero no crean que va a ser de menos de 40 minutos, difícilmente, conociéndome. El primer punto es: abraza tus arrugas. Lo he llamado así porque creo que en una época y en un mundo donde los jóvenes parecieran tener todo para ser exitosos en lo que hacen, y uno como adulto mayor de más de 50 años, ¿no es cierto?, pasando la curva de los 50, piensa que ellos desperdician mucho, o como decía, no recuerdo quién, la juventud se desperdicia en los jóvenes. Uno siente que ellos tienen todo para construir sus sueños, y en la época en la que nosotros éramos jóvenes, algún día ellos también llegarán a esto, no teníamos tantos recursos, y la verdad es que era bastante difícil avanzar en lo que tú querías lograr. Yo a los 12 años me interesé por la informática, no habían computadores como se conocen hoy en día. Mi papá me compró con mucho esfuerzo un Atari 800 XL, que yo lo conectaba a un televisor en blanco y negro, y convencí a mi primo Chacha, Luis, de que comprara 2 revistas en una tienda. Había una tienda que se llamaba Solari. En esa tienda, en el escaparate, vi 2 revistas que tenían el logo de Atari. Yo ni siquiera sabía inglés en esa época, y lo convencí de que comprara las revistas, porque yo tampoco tenía los recursos para comprarlas, y él sí contaba con los recursos. Le sacaba dinero a mi tía del negocio y se iba a jugar a los flippers. Lo siento, Chacha.
pero ya no creo que te castiguen, ya tienes más de 50. Y lo convencí de que comprara esas revistas, y como él no las podía llevar a su casa porque mi tía le iba a preguntar de dónde había sacado el dinero para comprarlas, yo le dije, yo te las cuido. Obviamente ese yo te las cuido era para poder yo estudiarlas, y como me había obligado ahí a aprender con un diccionario so pena, me acuerdo, un diccionario chiquito inglés, aprendí las bases de la programación que luego me dieron el sustento. Y fui bastante bueno en programación, incluso estuve una época estudiando en INACAP. INACAP es un instituto profesional, no es universidad, pero está a medio pelo entre una universidad y un instituto técnico. Y me acuerdo que en primer semestre yo ya hacía ayudantías en programación y en lógica, porque es mi fuerte es la lógica, pero una lógica con emoción. O sea, por lo menos así lo veo yo. Entonces, como les decía, en esa época era muy difícil aprender, y yo con mucho esfuerzo de mi parte y con una obsesión que me caracteriza, aprendí a programar, y aprendí a programar bien, porque tuve que aprender sobre las bases. Pero imagínate que ni siquiera teníamos libros en las bibliotecas para poder aprender de ello, y había un programa de radio que hablaba sobre programación, y te daban los programas como eran pulsos y tonos, y tú colocabas tu cassette, y me acuerdo que el locutor decía, y ahora les voy a entregar un aplicativo, no sé, por ejemplo, para administrar sus archivos, así que estén listos para darle rec a su grabadora, y nosotros decíamos ahora, y grabábamos el programa. Y por supuesto yo solamente tenía casetera, porque mi padre con mucho esfuerzo me compró el Atari más la casetera. Y tenía también un compañero, me acuerdo, que era compañero de mi colegio o algo, por algún lado lo conocí, pero era como de mi edad, que su papá era médico, y él sí tenía disquetera de doble disquete más encima, o sea, wow, era el Apple de la época. Y ahí, bueno, también empezó mi carrera en la piratería, porque pirateábamos juegos. De hecho, nos hacíamos llamar la Pirata Soft, y teníamos 13 años, 12 años. Éramos unos bebés. Bueno, para no irme más del tema, lo que quiero decir es que tu experiencia, tus arrugas, tus canas, tus dolores corporales, todo lo que te hace sentir viejo, es lo que te hace ser único también. Es la diferencia que tienes con respecto a los jóvenes. Si en este momento estás pensando, estoy demasiado viejo para iniciar mi carrera como músico, mi carrera como escritor, estoy demasiado viejo para iniciar en la ilustración infantil, es todo lo contrario, estás en el momento exacto, en el ahora. Mañana ya es tarde, pero hoy estás a tiempo. Ayer ya no lo hiciste, eso ya pasó. Esa es la cuarta dimensión, que es el movimiento. El tiempo ya no vuelve atrás, eso solamente avanza. Así que el único momento que tienes es el ahora. Empezar ahora a crear tu camino. No va a ser fácil, pero tienes la ventaja justamente de los años. Tú ya sabes lo que quieres. Y esa es una gran diferencia con los jóvenes de hoy en día. Bueno, con los jóvenes de todos los tiempos en todo caso, porque hay una romantización con respecto a los jóvenes de antes, con los jóvenes de ahora. ¿Tú has visto fotos de tus abuelos? ¿Has visto fotos de tus papás, cómo se vestían? ¿Las músicas que escuchaban en esa época? No, la juventud siempre ha sido rebelde, siempre ha sido así de buscar su camino. Y si no fuera por esos jóvenes que buscan su camino, no habríamos avanzado tanto como hemos avanzado como civilización. Hace algo de frío. Así que abraza tus arrugas, abraza tu experiencia, convierte tu experiencia en tu valor agregado. Como te digo, tú ya sabes lo que quieres, o por lo menos estás más cerca de saberlo. Yo no vine a saber exactamente lo que quería hasta hace unos 2 años atrás, o tal vez menos. Y fue ese darme cuenta, que yo sostengo que ese darse cuenta, o como diríamos en buen chileno, pegártela al cachofazo, caerte el 20, como dicen los mexicanos. Ese darte cuenta para mí siempre ha sido instantáneo. O sea, lo sabía no lo sabía en un momento, y al segundo después lo sabía y lo comprendía. Después de tus 50 años tú ya no tienes normalmente
esa preocupación de andar buscando pareja y saliendo, porque normalmente ya tienes una pareja o si decides estar solo, ha sido una decisión propia, ya has pasado por un montón de decepciones amorosas. Aquí hay un factor también importante, ¿eh? Es muy difícil ser feliz con cualquier pareja, por más que sea una pareja maravillosa, si no eres feliz primero tú. O sea, si primero no tienes tú un norte, y por felicidad me refiero a ese estado de paz y de calma, no ese estado eufórico, que está mal usada esa palabra, pero que ese estado así de exaltación, sino que la felicidad es un estado de calma y de paz, un equilibrio en tu vida donde van a venir los problemas igual, ninguna persona está libre de los problemas, pero tú vas a tener la actitud correcta para enfrentarlos. Y eso lo has ganado tú con los años. Ese es tus medallas, esas son tus jinetas de guerrero, de soldado. Has vivido, has experimentado. Y eso es lo que, como lo he dicho también en otros videos, es lo que te diferencia de la IA. Hoy en día todo el mundo está asustado con el tema de las IA. Y no dejan de tener razón en algunas cosas. Hay aspectos en que la IA va a reemplazar a mucha gente y de hecho ya la está reemplazando. Y hay otros aspectos que la gente debería estar asustada y no está asustada. Por ejemplo, el uso de las IA como soporte emocional. Cada video digo siempre lo mismo, que estoy preparando un video sobre esto, pero siento que quiero hacer un buen video y quiero que llegue a la mayor cantidad de gente posible. No porque mi palabra sea tan importante, porque no es que yo sea un gurú, ni mucho menos, pero tengo una visión que hay otros que la comparten también, como Jan Freys, del cual estoy haciendo su concurso, que no creo que llegue a hacerlo a tiempo, pero lo voy a hacer y lo voy a terminar, que esa es otra de las cosas importantes, antes de que se me vaya el punto, y es que como adultos funcionales de después de los 50, ya hemos agarrado generalmente la dinámica de terminar las cosas. La mayoría de las veces cuando uno es adolescente o está en sus primeros años, hace muchas cosas y todas las deja a medias porque no tiene la disciplina. Y con los años hay un cierto grado de disciplina que has desarrollado, porque si no, no serías un adulto funcional. O sea, sabes que las cosas funcionan de cierta manera, cumples un horario en una oficina y de repente te vas apagando. A mí me pasaba. Yo trabajaba en una empresa muy grande en Iquique. Les voy a decir que el sueldo no era para nada malo en relación con lo que yo tenía que hacer, que al final era mi propio jefe, a mí nadie me decía qué hacer, pero como soy obsesivo, entregaba siempre el 110, el 120%, pero me fui apagando porque sentía que la empresa no apreciaba lo que yo hacía, no le hallaba sentido. Claro, después con los problemas económicos uno dice, oye, pero podías haber hecho eso y esto a la vez, es cierto. Pero lo que no hiciste, ya no lo hiciste, no. Ya no tengo ese trabajo y vivo en el campo, vivo en un lugar que compraron mis padres, donde me cedieron este pedacito para construirme mi casa, lo cual es un sueño por un lado, es mucho trabajo por otro, pero esto es lo que tengo. Entonces, como dice un dicho por ahí que me gusta mucho, que lo uso casi como un mantra personal, haz lo que puedas, usa lo que tienes, empieza donde estás. Y esto es lo que tengo y llevo un año o más de un año trabajando duro con esto, formándome como profesional, y ahí vamos a hablar también en los otros aspectos lo que ha hecho que mi vida cambiara tanto y por qué yo me siento ahora en un estado de felicidad. Mira, ahí está la nube, no se alcanza a ver. Es la perrita de al lado, muy bonita. Entonces, ahora vamos al segundo punto. Por favor, Perla. Perla. La Penny, la Perla, la Tami. Ahí están. Ladrándole. ¿Ya? ¿Quería salir en YouTube, Perla? Ya, córtale. Bien. El segundo punto, Perla, por favor, compórtate. Es invierte en ti mismo. Cuando tú estás estudiando una carrera como, por ejemplo, ingeniería, inviertes tu dinero o el dinero de tus padres. Normalmente las personas que hemos estudiado después de cierta edad, yo fui a la universidad ya siendo bastante adulto, y
Y mírense lo importante de esto. Cuando mi padre me dijo que yo que iba a estudiar al salir de la media, la enseñanza media, yo le dije: papá, yo soy demasiado tonto para ir a la universidad. Yo sentía que no tenía capacidades intelectuales necesarias como para tener éxito y no quería que mis padres gastaran dinero en ello. Y tenía un plan. Mi plan era viajar con mi mejor amigo de ese entonces a Francia, a la casa de un tío, y vivir del arte. Pero teníamos solo los deseos, los sueños, y como adolescente tampoco teníamos las cosas muy claras. Entonces de ahí, bueno, yo siempre he sido de un solo amigo a la vez, y ese amigo después nos separamos por X motivo y nunca más nos volvimos a juntar. Creo que él, no sé si seguirá plenamente en el arte. No he visto obras de él por internet ni nada. Entonces, cuando años después yo ya estaba trabajando en una empresa, quería mi título universitario como para certificar mi conocimiento, porque toda la gente decía, y mis clientes sobre todo, estaban muy contentos con mi desempeño, pero ellos me hacían ver, y yo creía también en eso, de que yo necesitaba tener un título que validara mis conocimientos, sobre todo para obtener mejores ingresos. Y me puse a estudiar en la universidad, fui muy aplicado. Al final no completé el paso final, que es la tesis de la carrera, porque estaba muy decepcionado en realidad al no encontrar un retorno de esa inversión. Al notar que no había mejorado nada mi situación económica con lo mucho que había invertido. Pero lo que sí aprendí en la universidad es con respecto a cosas que pensaba de mí mismo. Por ejemplo, yo pensaba que era nulo en matemáticas, que nunca iba a ser alguien que tuviera un buen desempeño en matemáticas, puesto que cuando era adolescente yo era el gracioso de la sala de clase, el chistoso. Entonces, en ese afán por hacer reír, me comportaba a veces de forma estúpida. Y me acuerdo que mi profesor de matemáticas de esa época, Subieta creo que era su nombre, estaba mostrándonos los logaritmos, y yo vengo y le digo: profe, ¿y cuándo nosotros vamos a usar los logaritmos? Y él me mira y me dice: tú nunca. Y es increíble cómo me marcó esa frase. Uno piensa que no, uno piensa que una frase dicha al azar en un momento no te va a marcar, pero la verdad es que eso marcó en mi interior una profunda, no digamos que herida, pero sí una convicción de que eso confirmaba de que yo no era para las matemáticas. O sea, que nada que tuviera que ver con matemáticas iba a funcionar conmigo. Y aunque yo ya sabía programar a esa edad, pocas veces tuve que utilizar matemáticas en programación, porque tenía más que ver con la lógica, y en eso sí era muy bueno. Pero una vez que entré a la universidad, me acuerdo haberme sorprendido mucho un día que un compañero me pregunta que cómo me había ido en el examen de matemáticas, a mí. Entonces yo le digo que no me había ido tan bien, porque sentía que no había respondido correctamente todas las preguntas. Y este compañero que yo pensaba que tenía un buen desempeño en todos los ramos, me dice: entonces a mí me tiene que haber ido peor. Y yo digo: ¿pero cómo? Si yo soy malo en matemáticas, ¿cómo te va a ir peor a ti que a mí? Y efectivamente, aquí en Chile la nota superior es 7, y mi nota más baja en matemáticas era un 5. La mayoría eran del 6 hacia arriba, y hasta 7 a veces. Y de hecho yo tuve un muy buen desempeño en la universidad. Estaba entre los 3 primeros alumnos. Pero estaba estudiando algo que no quería, estaba estudiando redes y telecomunicaciones, porque yo pensaba que era lo que me faltaba para poder dar el paso a ganar más dinero. Gordo, ven para acá, hombre. Se pasa a la parcela del vecino. Gordo, venga para acá, rápido. Gordo, ven para acá, hijo. Tranquila, Tani, sí sé. Y bueno, cuando tú eres adulto, y ya lo debes saber, porque si ya tienes más de 50 años, has pasado por todo esto, tú sabes que si inviertes en ti, de alguna manera
vas a tener una retribución económica, vas a poder tener un mejor trabajo, un mejor sueldo, mayores responsabilidades, otro puesto a lo mejor dentro de la misma empresa. Eso es bastante normal en el mundo laboral, pero en el mundo del arte se deja todo mucho a la inspiración, como si no fuera un trabajo, como si fuera un hobby. Y la verdad es que los únicos que pueden hacer uso del arte como hobby son aquellos que han nacido bajo el privilegio, en situaciones económicas altas, donde el arte es apreciado no por su valor artístico, sino justamente por su valor económico, que ahí es donde está lo absurdo, ahí es donde está la paradoja. Porque los ricos o la gente de plata invierte en arte, pero no por su sensibilidad, sino porque saben que es un muy buen negocio. Y uno estúpidamente no se da cuenta de eso, no se da cuenta de que hay gente que está lucrando con el arte al cual tú le diste un valor solamente económico, o sea, un valor emocional, perdón, que tú pensaste que es todo lo que sale de tus manos tiene que ser nacido de tu alma de artista sufriente. Sufre todo lo que quieras, pero trabaja duro. Y trabaja con la visión de que es un negocio y que quieres vivir de ello. A menos que en realidad estés contento con tu trabajo, satisfecho con tu mundo laboral, y también te puedes dedicar al arte los domingos, como decíamos antes peyorativamente, que no tiene por qué ser así, pero puedes ser perfectamente un pintor de domingo, como Rousseau, el casi creador del arte naif. Así que si tú inviertes en ti, si quieres vivir de esto después de los 50, tienes que invertir en ti. Busca escuelas, busca cursos de capacitación, busca talleres. Si no tienes dinero, que es también muy probable, date cuenta que en Internet, sobre todo en YouTube, hay muchos creadores que entregan todas las pistas para poder, o todas las bases para poder salir adelante. El problema es que cuando no tienes una guía detrás, ese exceso de recursos también puede jugarte en contra, que es lo que a mí me pasó los primeros años. Era demasiada información. En cambio, cuando yo era pequeño y aprendí computación, era tan poca la información que me obligó a desglosar, a nutrirme de eso. Perdón, me atoré. A sacarle el máximo jugo a esas 2 revistas Antec. Y de paso aprender inglés, o sea, comprensión, porque lo hablo horrible, la comprensión en inglés, la lógica, ¿no es cierto?, y la programación. Pero hoy en día hay tantos recursos que termina siendo apabullante, porque como nuestra mente normal constantemente nos está distrayendo con otras cosas, no terminas de seguir las pautas que los creadores te entregan de forma a veces gratuita. Entonces yo recomiendo que si puedes invertir, y si estamos si somos honestos, realmente puedes invertir, porque imagínate, yo pago, no yo, mi señora paga 20 euros por mis clases con Alicia Más, y me han cambiado la vida, y paga 20 euros más por las clases de Jean Fraisse, que también me han cambiado la vida en múltiples aspectos, porque es otra cosa que vamos a hablar después también. Te da cosas que van más allá del valor monetario del curso y del conocimiento que puedes encontrar en el curso. Pero estoy llamando a mi gordo porque se va al lado y hay unos perros muy grandes. Y aquí está Perlita, que a todo se sube. Entonces, como estaba diciendo antes que el gordo me interrumpiera con sus actos, es importante que inviertas en ti. Si no tienes dinero, los recursos existen en Internet, pero si tienes un poco de dinero, si pagas Netflix, te lo aseguro, si tienes dinero para pagar Netflix y no tienes dinero para inscribirte en alguna academia que esté en concordancia con tus planes, con tus deseos, si quieres ser concept artist, lo mejor que puedes hacer es inscribirte en la escuela de Jean Fraisse. Si quieres ser ilustrador de cuentos infantiles, lo mejor que puedes hacer es inscribirte en la escuela de Alicia Más. Si, como te digo, tienes dinero para pagar Netflix, pero no tienes dinero para inscribirte en alguna de estas escuelas, deja de pagar Netflix. Deja de pagar Netflix, porque eso no te va a ayudar en nada. Y después de unos meses te vas a dar cuenta de que tu vida va a cambiar, porque ahí vas a encontrar algo que es el punto
que vamos a hablar justamente a continuación. Es el punto de busca tu tribu. El tercer punto. Es la tercera cosa que más ha cambiado mi vida. Cuando digo busca tu tribu, me refiero a varias cosas, me refiero a varios aspectos. Por un lado, tienes que buscar a tus pares, a gente que está en la misma búsqueda de ti. Pueden tener a lo mejor diferencias etarias, ¿no es cierto?, de tu edad. Pueden ser jóvenes, pueden ser más viejos que tú, que a veces es medio difícil cuando ya tienes 50. De hecho, creo que yo soy el más viejo de la cuadra en ambos colegios. Pero están luchando con lo mismo y te vas a dar cuenta de que muchas de tus frustraciones y muchos de tus dolores internos los comparten. No solo tus dolores físicos, si tienes más de 50 probablemente también les duele la espalda y las rodillas cuando se levanten en la mañana. Pero en tu camino artístico vas a encontrar mucho apoyo. Hay una frase que dice: mal de muchos, consuelo de tontos, pero yo creo que en este caso el mal compartido es mucho más fácil de llevar. También aprendes mucho de cómo han resuelto ciertas cosas, porque es cierto que a veces es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Pero cuando tú ves que otra persona está cometiendo un error, de repente al contar cosas que hace en su vida o frustraciones que tiene, te das cuenta, por un lado, a lo mejor lo afortunado que eres al tú tener resueltas ciertas cosas, o que ciertas cosas ya las superaste, ya no piensas en ellas y te puedes enfocar en lo que realmente necesitas avanzar. Pero además hay un tema que se siente cuando tú estás en una verdadera tribu. Tú lo vas a sentir, por lo menos en mi opinión, de la siguiente forma. Cuando tú sientes honesta alegría por el logro de tus pares. Cuando María Marel hace poco contó que en nuestro grupo tenemos un grupo, una dinámica que es creada a través de Illustragroup, que es el Mastermind, contó que ya tenía agente de representante. Es que nos pusimos a llorar porque como si nosotros, los otros integrantes del grupo, hubiésemos obtenido un agente, lo cual es un paso importantísimo, pero no es un paso al azar, no es algo que te sacaste en la lotería, un raspe y tuviste agente. No, ese es el resultado de un trabajo constante. Y María, que también no es una Lola, no es una adolescente, es una mujer con una vida, con hijos, con marido, ¿no es cierto? Y que ha invertido mucho tiempo y mucha frustración en salir adelante, en mejorar su dibujo, en mejorar su narrativa. Ahí ve la consecuencia de ese esfuerzo, de ese trabajo. Y cuando tú ves esa consecuencia en personas con las cuales compartes, nosotros tenemos reuniones cada 2 semanas o 3 semanas, dependiendo de la apretada agenda de cada uno, compartimos lo que nos está pasando. Entonces tú lo ves en alguien que tú sientes que conoces, aunque yo nunca haya visto en físico a María, ni a Cris, ni a Héctor Allén, ni a Alicia, pero cada cosa que le sucede a un compi, a un colega, pero yo ya los llamo colega patudamente tal vez, pero yo lo siento así, son mis colegas. Y esto que siento yo por ellos, nunca lo sentí, ni incluso en la informática, no lo sentí, ni en la empresa, con mis compañeros de trabajo, porque siempre me sentí distinto y excluido, pero aquí no. Aquí yo me siento parte de esta comunidad. Cuando algunos de mis compañeros de la escuela de Concept Art de Jan Freys en el WhatsApp, que tú pestañeas y tienes 500 mensajes, y son de los más diversos temas, y tú a veces tienes que ir así como rapidito viendo, tratando de llegar a sobre qué están hablando. Hay temas súper fuertes. Hay un apoyo increíble. Cuando mi padre se enfermó, recibí apoyo, mensajes en privado de muchos de ellos, e incluso como estuve desaparecido un tiempo, ellos empezaban a preguntar por mí, y eso es saber que ellos se preocupaban, que ellos pensaban, que invertían un poquito de su tiempo, de sus vidas en pensar qué sería de mí. Es que es altamente gratificante y te dejas de sentir solo. Esa es la verdad. Yo nunca he tenido problema con la soledad porque he sido un niño solitario, una persona relativamente solitaria porque estaba metida en mi mente, pero ahora me doy cuenta de que era solitario porque no había encontrado mi tribu. Era como un lobo estepario. No había encontrado dónde encajaba. Creí que lo había encontrado hace muchos años atrás cuando encontré la Gnosis, que era un movimiento esotérico, ¿no es cierto?, de ocultismo, pero en realidad ahí lo único que encontré fue locura. Pero aquí no.
A pesar de que hay un vínculo entre la locura y la creatividad, esta es una locura rica, es una locura sana. Perritos de al lado. Entonces, busca tu tribu, busca la gente que te va a apoyar, que tiene tus mismas inquietudes. Y también buscar tu tribu significa, que es un consejo que yo doy, es busca aquellos artistas cuyas obras no solo te gusten, sino que son esas obras que a ti te hubiese gustado hacer. Esa es la gran diferencia para poder avanzar. Antes yo tenía ese problema de que no sabía diferenciar, y sé que lo repito a veces hasta el cansancio. ¿Qué pasa, Perlita? Tranquila, no salte de ahí que es muy alto, venga por acá. Esa perla es chiquita pero es brava. Yo antes tenía ese problema de que me frustraba porque no sabía diferenciar entre el arte que me gusta ver, como el hiperrealismo y unas pinturas preciosas llenas de detalles, y el arte que yo quería hacer. Si bien es cierto, me encantaría hacer obras como esas, no tengo la paciencia para hacerlas, y conocerte a ti mismo también es un factor muy importante para evitar la frustración y para avanzar. Entonces lo que yo recomiendo hacer es lo siguiente, es buscar no más de 5 autores, ya sean hombre, mujer, da lo mismo, cuyas obras, cuando tú las ves, tú dices, eso me gustaría que fuera mío, eso me hubiese gustado que llevara mi firma ahí. Entonces, cuando tú ya tienes estos top 5 de artistas cuyas obras te hubiese gustado a ti haber hecho, las puedes estudiar, las puedes inspiricopiar, como es un término que quiero acuñar, las puedes, roba como artista, o sea, toma, analiza, copia, piensa si el artista no comparte sus procesos, muchos de estos artistas comparten sus procesos, pero si no lo comparte, trata de adivinar cómo es que lograron eso, cómo pudieron lograr tal cosa. Trata de hacer copias ya sea digital o en físico, en analógico. Vas a aprender mucho. Ya hace poco Alicia Mann nos mostró esta artista italiana, Felicita Sala, y quedé loco con su obra, quedé loco porque era como verme a mí mismo en el futuro. O sea, tiene un montón de libros. Y ya lo puse en mi lista de los libros que algún día compraré cuando gane algo de dinero. Pero además que tiene un manejo en la narrativa. Y por ejemplo ya vi una cosa que a mí me gusta mucho de ella, y es que ella, con los detalles pequeños, no se preocupa en hacerles color y sombra, basta con que sea la parte de la línea, porque ella maneja mucho esto de la perspectiva híbrida, que es una de las cosas que a mí me gusta de la ilustración infantil, que yo no sabía que se llamaba así, ni sabía que existía una forma de desarrollarla, si no fuera gracias a las clases de Alicia Más en IllustraWood. Y eso fue porque también invertí en mí y busqué mi tribu. Y la encontré, tuve la suerte de encontrarla. Entonces, si a ti te gusta cualquier tipo de pintura, incluso si te gusta el anime, si te gustan los furros, no importa, siempre vas a encontrar gente que tiene tus mismas inquietudes, que puede estar más adelante que ti en el camino, puede estar en el mismo nivel que tú o puede estar detrás, pero de todos ellos vas a aprender, porque incluso enseñando aprendes mucho. Esto lo retrotraigo de la época de la informática. Una de las cosas que yo hice muy bien, creo que me permitieron avanzar mucho en informática, fue que yo pertenecía a varios foros de programación y trataba de resolver los problemas de otros programadores. Entonces, al tratar de resolver los problemas de ellos, yo aprendía un montón. Y me acuerdo, yo usaba un framework que se llama XJS, que no era muy popular en mi país, pero era muy bien pagado en el extranjero. Y habían 2 foros en español solamente, uno de un argentino y otro de un mexicano. Y en el foro argentino, el creador del foro, que tenía una gran cantidad de usuarios, me escribió un día y felicitándome por mi participación en el foro, porque él veía que yo daba respuesta a muchas inquietudes y me ofreció ser moderador. Puede ser una cosa banal, una cosa tonta, a lo mejor visto desde la perspectiva de las personas exitosas y en grandes corporaciones, pero para mí fue súper importante, porque alguien notó que yo hacía un servicio a la comunidad, a mi comunidad de programadores, y además confió en mí por mi forma respetuosa de tratarlos. Y yo también tenía mucho cuidado en la forma que moderaba
los grupos. Trataba siempre de enseñarles que la mejor forma de que otra persona te ayude es ordenar tus pensamientos para explicar la idea y que la otra persona pueda entenderla. Y en ese proceso de explicar tu problema, 90% de las veces encontraba la solución. Esa es otra de las cosas que yo extraigo del mundo de la computación. Creo que voy a hacer un video sobre eso en algún momento. Cómo la informática me ayudó a ser un mejor artista. Es interesante. Entonces, ese tercer punto de busca tu tribu lo vamos a dejar marcado como algo importante. Esto de seguir una pauta a veces como... Pero bueno, no sé si se escuchan. Esos son los que entré huevotero. Antes de irme de este punto de busca tu tribu, les cuento que yo inicié un movimiento que por ahora el único miembro soy yo, pero que siento que hace falta porque soy un fuerte creyente en esa premisa que dice que tienes que ser tú el cambio que no ves en el mundo. O sea, el cambio que tú quieres en el mundo tienes que iniciarlo tú si no existe. Y puede que tenga fruto, puede que prenda o que no prenda. Yo tengo una iniciativa que se las voy a dejar aquí debajo en la caja de comentarios, la descripción, perdón, del video, tal vez en una etiqueta, en una tarjeta. Estaba hablando y se me había cortado el video, pero esta vez no avancé tanto. De lo que quiero hablar es de una iniciativa que creé o que empecé a crear hace poco, que es el grupo de artistas emergentes tardíos. Y como soy un snob, en realidad preferí usar el inglés, ¿no es cierto? Porque además el inglés, a diferencia del español, que es muy poético, muy hermoso, el inglés a veces con pocas palabras puede abarcar términos más complejos, más amplios. Entonces este grupo se llama Late Bloomer Artist Group y lo único que busca es reunir a aquellas personas que después de los 50 o de los 50 en adelante quieren iniciar su carrera en el arte o retomar el arte, como en mi caso. Y creo que puedo entregar parte de mi experiencia y además quiero recibir la experiencia de los demás, que formemos un grupo, porque hay comunidades que ya sea por sus preferencias o su identificación sexual, ¿no es cierto?, por su etnia, por su género, como en el caso de las feministas, ¿no es cierto?, o en el caso de los afroamericanos, ¿no es cierto?, que buscan unirse para resolver justamente las problemáticas que tienen en común. De ahí viene la palabra comunidad. Siento, por lo menos que en español no lo he encontrado, que falta eso, falta un grupo donde la gente que pasó la curva de los 50 pueda encontrar un apoyo, una comunidad y pueda avanzar de mejor manera en este mundo que parece dominado por los jóvenes, pero que está abierto a todos. Porque si algo tiene la tecnología, es que la tecnología, cuando llega a un lugar, es democrática. O sea, en el sentido de que, a menos que vivas en un país que como Corea del Norte, tienes acceso a todo, y en Internet está todo. O sea, hay mucha información, pero también hay información que no es útil, entonces hay que saberla filtrar, hay que saber navegar por este mar que representa el Internet. Entonces les voy a dejar abajo esas redes, ¿no es cierto? Les voy a dejar probablemente también una tarjeta al video que hice comentando sobre esto, por si quieren participar y unirse. Ojalá nos encontremos a través del hashtag Late Bloomer Artist y Late Bloomer Artist Group y todos aquellos viejitos de pincel caído podamos salir a flote como grupo. El cuarto punto de este video es una de las cosas que yo considero también vitales, y es que tienes que interactuar con los demás. Y interactuar con los demás significa no solo pedir feedback de tu trabajo, sino que dar feedback de tu trabajo, del trabajo de los demás. Yo veo que en las redes sociales muchos artistas, sobre todo artistas jóvenes, reclaman de que no logran interacción en sus publicaciones, que están cansados de publicar y que pareciera que nadie los viese, que obtienen 11 likes, y por cosas que han estado horas trabajando. Yo les voy a decir una cosa.
Según un análisis mío de las redes sociales, una cosa que me percaté, que se la consulté a ChatGPT por si tenía algún fundamento y ChatGPT me encontró algo de razón, pero creo que se equivoca en otras cosas. El punto es el siguiente. Me di cuenta que no importando la cantidad de seguidores que tengas en tu cuenta de Instagram, por ejemplo, la interacción de tus usuarios generalmente como media es entre el 1 al 3%. Es decir, si tú tienes 1000 seguidores, 10 likes, de 10 a 30 likes vas a tener en tus publicaciones. Y lo revisé en varias cuentas con 200.000 seguidores, con cuentas con 600 seguidores, con 200 seguidores, y se da una media. Hay algunas publicaciones que pueden dispararse, pero ahí tienes otras razones. Y una de esas razones que creo haberme percatado es cuando sale tu rostro. Cuando tu rostro aparece, lo voy a probar un día de esto. Nunca, o creo que muy pocas veces he usado mi rostro para una publicación. Voy a colocar mi rostro en una publicación y voy a ver cuál va a ser el nivel de interacción sobre esa publicación. También me he dado cuenta de que algunas cuentas con muchos seguidores tienen pocos likes, pero sí tienen muchos comentarios. Entonces eso también me gustaría analizar el por qué sucede, y eso creo que tiene que ver más bien con el contenido. Entonces, mi consejo es el siguiente: si tú quieres recibir interacción con tus posts, empieza a interactuar tú con los posts de otras personas. Y no solo basta con darle me gusta o con seguirlos, sino también con comentar. Busca lo bueno que puedas decir en las obras de los demás. Yo tomé un taller de Io Bru hace un poquito más de un año, que creo que fue el que me dio el puntapié inicial para sentir que era lo que tenía que hacer. Como era la primera vez que participaba en estos Zoom en vivo, o sea, eran Google Meet, si no me equivoco, y era la primera vez que me exponía a esto, estaba muy nervioso, pero siento que me gustó tanto la experiencia que a raíz de que Io Bru no pudo continuar con este taller, que era como un taller experimental, ojalá lo vuelva a hacer, porque si lo vuelve a hacer lo voy a compartir y probablemente hasta me inscriba, porque la verdad es que es muy importante no solo recibir feedback, sino que dar feedback, porque dando también recibes. O sea, tú analizando la obra de otra persona vas a aprender mucho también, porque los profesores o los que hemos hecho clase alguna vez, yo también he hecho clases de informática, quiero dar clases de arte, pero todavía no me encuentro 100% preparado para ello. Al enseñar, tú aprendes, porque tienes que organizar tu tren de pensamientos, porque tienes que organizar tus conocimientos, y ahí es cuando te das cuenta dónde están también tus falencias. Entonces es importante interactuar con otras cuentas, compartir con ellos. Por ejemplo, Thread es una de las aplicaciones que más me gusta para hablar de cosas internas. Veo mucho dolor ahí. No siempre respondo a estas publicaciones que obviamente no me están preguntando a mí, Héctor Sandoval, o no me están contando a mí directamente su historia, pero la están dejando abierta, muchas veces buscando interacción, buscando una palabra de aliento, una pequeña pauta, una guía. Yo normalmente lo que hago es revisar si sus otras publicaciones se condicen más o menos con el tono de su publicación, porque también he visto una cosa muy preocupante, y es que hay gente que copia posts de personas que están en estados depresivos solamente para generar interacción en sus cuentas, y eso sí es muy feo, eso es terrible, porque no se juega con la salud mental, y hay gente que realmente se preocupa al ver una publicación. Claro, uno tiende también ahí a ser prejuicioso, porque yo, por ejemplo, veo si la foto es de una chiquilla bonita, sexy, y digo, pero ¿qué problema psicológico o qué depresión estará pasando? La verdad es que todo el mundo pasa por depresión. Ahí tienen ustedes a Robin Williams, que se suicidó y parecía ser uno de los hombres más felices de la Tierra, pero la depresión también se esconde detrás de una sonrisa. Entonces, es importante que interactúen, es importante que contesten, que le den me gusta, que sigan a las personas, que vean los videos de las personas. Bueno,
tuve que interrumpir ahí un poquito porque se ponen a conversar muy fuerte mis perritos, con los perritos del vecino. Entonces, para terminar ese punto, el cuarto, es importante que interactúes con los demás. O sea, no basta con encontrar una tribu. Me acuerdo que al principio, cuando me inscribí en la academia de Alicia Más, estaba nervioso, no sabía cómo interactuar con los demás, no sabía qué esperar, a veces sentía que estaban demasiado callados. Y claro, como somos una comunidad, el arte es una profesión o un camino muy solitario, uno tiende como a no abrirse inmediatamente. Aunque hay personas que tienen una forma de ser que a mí me encanta. Yo no soy así, creo, pero ojalá pudiera en algún momento desarrollarla, que son muy cariñosos, son muy abiertos y son muy cálidos. Yo lo intento, o sea, trato de soltarme un poquito más, de bajar esas defensas naturales que tengo a no expresar mis sentimientos. Pero eso también va de la mano con la felicidad que vas sintiendo de que has encontrado un norte, que has encontrado un camino. Entonces, aquí por ejemplo anoté que el arte se nutre de conversación, no solo de contemplación. Y por eso que estos dos puntos están muy relacionados, el punto de encontrar una tribu y el punto de interactuar con los demás. Por último, el último consejo que te va a cambiar la vida es expónete al mundo, muéstrate. Ahí tengo una pequeña salvedad, sí. He visto que sobre todo en los artistas jóvenes, y tiene que ver mucho también con las expectativas. No tengas expectativas de interacción. Tú muestra tu arte, trata de mostrar sí, algo en lo cual estés trabajando y no las 4 rayas que hiciste de ocio. Porque veo que hay gente que publica sus dibujos que están recién comenzando, pero en el cual se nota que no hay un trabajo detrás, que no hay un esfuerzo. Pero sí es importante que vayas mostrando tu camino. Quizá no tanto que a la gente de la comunidad artística no le importa tanto qué libros lees tú, si no eres famoso, por ejemplo. Si yo sigo a esta creadora chilena que vive en Nueva York, Fran Ertz, y sí me encanta ver sus videos cuando va a comprar libros y todo, porque ella tiene una comunidad y un nivel que uno quiere saber qué es lo que la emociona, qué es lo que la motiva. O cuando, por ejemplo, hace poco Nur Ventura mostró los libros que tenía detrás de su monitor en su escritorio, y la verdad es que quise tenerlos todos. De hecho, le escribí, le puse un comentario en su video porque era una cosa que digo, no los quiero, los necesito, y porque a mí me encantan los libros y hace mucho tiempo que no me puedo comprar uno. Algún día, cuando tenga más seguidores, voy a poner un enlace aquí de Ko-fi o un Patreon para que me ayuden a tener más libros. Ojalá. No, yo me compraré mis libros cuando gane dinero. Pero, como les digo, eso no es tan importante. Lo importante es que muestren su proceso, su lucha, sus trabajos, no importa qué tan feos sean. Mira, muy poca gente, y lo he dicho yo ya en otros videos, va a decir que tu obra es una mierda. Puede que te encuentres con algunos trolls así, pero es que hay gente que le manda odio incluso a videos de gatitos o de bebés. O sea, siempre van a haber trolls en el mundo. Pero cuando encuentres trolls, siéntete halagado. Porque si un troll se dio el tiempo de trolearte en internet, es porque le importaste de alguna forma, le importas a alguien. Lo peor es que alguien pase de largo sin siquiera reaccionar por tu contenido. Eso es lo peor que te puede pasar. Pero si alguien reacciona negativamente, te está ayudando. El día que a mí me robaron un cuadro, hace muchos años atrás, fue uno de los días más felices de mi vida. Y tú vas a decir, ¿pero por qué? Porque si mi obra le gustaba tanto a alguien como para robarla con lo barato que era, que podía haber, si me ofrecía, no sé, $30, se la hubiese llevado. Pero si tuvo, digamos, el valor para robársela, es porque tiene que haberle gustado mucho, y eso me hizo sentir muy bien. Pena porque me lo robaron, pero feliz porque alguien se haya dado o se haya tomado la molestia de robármelo. Entonces, crea cuentas en las redes sociales, invierte bien tu tiempo en las redes sociales. Hoy en día TikTok es muy viral, yo lo ocupo generalmente para enterarme de las noticias, de la opinión de la gente, porque ya no creo mucho en los medios tradicionales. Pero también hay cuentas muy buenas, como también hay contenido muy vacío. A veces en los shorts de YouTube veo contenido que
que realmente es absurdo y que no aporta nada, pero entre medio uno encuentra cuentas reales, cuentas que sirven. Voy a empezar a recopilar las cuentas de personas de más de 50 años y voy a hacer algún video mostrándolas, ¿no es cierto? O las voy a agregar en mis redes sociales para que las puedan ver y podamos ver que después de los 50 se te abre un universo de oportunidades y que incluso estás mucho más preparado que los jóvenes que están recién comenzando, que no saben si este es su camino. Tú ya sabes lo que no quieres. Tú ya probaste el camino seguro. Como dice Jim Carrey en una entrevista que le hicieron cuando recibió al parecer un premio, y él decía que de su padre había aprendido que a veces hasta en lo seguro se puede fracasar. Tú ya probaste ese camino. Tú estás en el otro punto, estás de vuelta, y como estás de vuelta puedes iniciar un nuevo camino, el camino de ser pleno en el arte, en lo que quieres realizar, en escribir un libro, en pintar, en componer música. Tú estás de vuelta, ya no tienes para qué sentir la vergüenza. Tú ya sabes lo que quieres, tú ya sabes cuál es tu sabor, cuál es tu voz. Solo que tienes que sacarla a flote, solo tienes que enumerarla para darte cuenta qué es lo que te diferencia del resto. A mí, por ejemplo, muchas veces he pensado que a lo mejor soy ridículo, me he sentido así como demasiado raro, demasiado extraño, pero el otro día me dijeron que era carismático. Y fíjate que es algo que me ha resonado todos estos días porque jamás hubiese usado ese concepto para definirme a mí mismo. Carismático. Cuando siempre sentí que era ridículo. Entonces es, como dice un cuento en el que está trabajando mi gran colega Chris Badalona, ahí aprendí bien su apellido, que es tan bello verse a través de los ojos, de los lentes de otra persona. Es súper importante. Así que tú tienes algo que contar. Por muy ridículo que te parezca, tu vida solitaria o triste o poco interesante, te aseguro que hay alguien que va a encontrar un placer en ello, un gusto en ello, se va a sentir identificado, o incluso a veces por contraste, puede que suene feo, pero va a decir, mira, esta persona todo lo que tiene a su favor y no hace nada con su vida y yo me quejo de lo mío. Y a veces uno se queja, pero te quejas, por ejemplo, de que solo tienes arroz con huevo para comer, pero no sabes cuánta gente mataría por un plato de arroz con huevo. Ese techo todo feo y a lo mejor hasta con goteras que tienes sobre tu cabeza, ¿sabes cuánta gente tiene que dormir en la calle? Dormir bajo un puente, dormir entre basureros para que no lo asalten. Entonces lo poco que tienes es mucho para otra persona y compartirlo no es vanagloriarte de lo que tienes, es simplemente abrirle la mente a otras personas para que valoren lo que tienen y le saquen provecho y sean felices y vivan agradecidos del universo, de Dios, de quien quiera, como quieran llamarlo, de exactamente tus creencias, de exactamente lo mismo en lo que creas, pero cuando tú vives en medio del agradecimiento, yo no te voy a decir que el universo te va a dar más cosas, a lo mejor el universo no te va a dar más cosas, pero vas a ser feliz con lo que tienes. ¿Quién era que decía, yo quiero poco y lo poco que tengo lo quiero poco, algo así, no me acuerdo muy bien de esa frase, pero uno tiene que ser feliz con lo que tiene y aspirar a ser más interiormente en conocimiento, en crecimiento personal, y eso de alguna forma se va a ver tarde o temprano reflejado en el exterior. Recuerda, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, lo infinitamente pequeño se repite en lo infinitamente grande. Así que vamos a dejar este video hasta acá para que no se haga más largo, porque probablemente ya sea de 1 hora. Voy a probablemente cortar algunas cositas así. Así que nos vemos, bye bye.